buenas tardes. Estamos en una reunión más del grupo de SolidWorks Monterrey Poniente. Estamos en una reunión más de este grupo de Monterrey Poniente. Soy David Castillo y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Se llama el ingeniero Miguel Mondragón. Nos va a platicar en esta ocasión de dos temas bastante interesantes y de actualidad, que son el escaneo 3D y la impresión 3D. El ingeniero Miguel Mondragón, me permito presentarlo, es egresado del Instituto Tecnológico de Ciencias Superiores de Monterrey, de la carrera de ingeniero mecánico administrador, y ha tenido la mayor parte de su carrera dedicada a las aplicaciones del diseño mecánico. Dentro de su vida profesional ha participado como asistente en el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura del Tecnológico de Monterrey. Ha sido ingeniero de diseño senior en NEMAC y desde el 2011 en Texol 3D como el ingeniero de aplicaciones y manufactura aditiva industrial, funcionando como ingeniero de aplicaciones, ingeniero consultor. Es miembro de nuestro grupo de Monterrey Poniente y él nos ayudó imprimiendo nuestro logo, ayudándonos a imprimir el Cerro de la Silla en plástico. Y pues decidí invitarlo para que nos platique un poquito más sobre estas tecnologías y sobre todo las tendencias actuales de lo que se está manejando para la industria y para hobby o para cualquier aplicación que tengamos en mente, ¿no? Entonces, le voy a ceder en este momento la participación del ingeniero Miguel. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, Inge. Ok, perfecto. Muy bien, pues gracias, David. Déjame compartir aquí mi pantalla. Ok. Bien, pues muchas gracias, David. Como lo comentabas, sí, ahorita la intención de esta plática que vamos a tener ahorita, esta par de horas, va a ser de dos temas, básicamente, que es en lo que nos enfocamos en Texol 3D. Texol 3D somos una empresa mexicana ubicada acá en la ciudad de Monterrey y nos dedicamos básicamente a dos cosas, lo que es impresión 3D o manufactura aditiva y al escaneo 3D. Escaneo 3D para aplicaciones como ingeniería inversa, que es como el tema que vamos a platicar el día de hoy, pero también para, en un momento dado, para inspección dimensional, que es cuando fabricamos algo y lo queremos comparar contra el 3D para saber que estuvo bien hecho dimensionalmente hablando, ¿verdad? Traigo por aquí una presentación de un poquito de los escáneres que nosotros manejamos. El escáner que ahorita vamos a utilizar es el HandyScan Black. Es un equipo de escaneo portátil láser de alta precisión y sobre todo de alta velocidad de escaneo. Ahorita lo vamos a ver. Básicamente la secuencia de lo que vamos a hacer es vamos a hacer el escaneo de un par de piezas para que vean cómo es el proceso de escaneo. Y luego vamos a irnos a la parte
Cuando nosotros escaneamos, generamos una malla de puntos o una nube de triángulos. Eso no es geometría en SolidWorks. Es como si nosotros en un Word importáramos una foto de un texto, de un libro. La vamos a poder ver, pero no es texto que podamos editar en Word, ¿verdad? Entonces, algo similar sucede cuando importamos un archivo de escaneo en SolidWorks. Parece que es la geometría 3D, pero todavía no es. Hay que hacerle un proceso de ingeniería inversa y eso lo vamos a hacer dentro de SolidWorks con un plugin del programa de Geomagic. Se llama Geomagic para SolidWorks, que es el que nos da las herramientas para, ahora sí, de esa malla, extraer geometría que le sirve a SolidWorks, ¿verdad? Y más que a SolidWorks, pues que nos va a servir a nosotros, ya sea para el desarrollo de algún molde, de alguna herramienta, en base a la pieza que escaneamos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una presentación rápida de unos cuantos slides de los equipos de escaneo que manejamos. Nosotros somos representantes en México de la marca Creaform, equipos de medición portátil. Quería cerrar aquí una ventana que tengo, pero bueno, no se puede, la voy a poner para acá. Ok, Creaform es una marca, como les mencionaba, una marca canadiense, fabricante, desarrollador de equipos de medición por medio óptico, de medición por medio de escaneo. Es una empresa que arrancó por ahí del 2002 y pues se caracteriza por haber sido de los pioneros en el tema de escaneo portátil láser. Normalmente estábamos, por aquí traigo un slide donde hablamos de cómo ha ido evolucionando los temas de medición. Es una fábrica que en estos 17 años tiene clientes ya prácticamente por todos lados, por todo el mundo. Aquí en México hay muchos clientes que ya tienen equipos Creaform. Los equipos que maneja Creaform, hay diferentes líneas. Tenemos el HandyScan, que es el que vamos a ver ahorita, es un equipo portátil láser de alta precisión. Tenemos el GoScan, que es un equipo que mide utilizando luz LED. Es un equipo más rápido, pero menos preciso. Nos va a servir más como para aplicaciones ya sea de esculturas o ciertas aplicaciones industriales que no requieren tanta precisión como para un equipo láser. Y tenemos el Metrascan, que es parte de la línea industrial, pero para la medición de piezas grandes o moldes completos, piezas de alrededor de 2 metros para arriba. Dentro de las aplicaciones de Creaform, pues tiene su software propio de ingeniería inversa, de inspección, pero los equipos pueden correr con softwares de partners de Creaform, como lo son Geomagic, de 3D Systems, Polyworks, Metrolog, etc. Es un escáner que es compatible con la mayoría de los softwares del mercado. Tiene también soluciones para escaneo automatizado, donde los escáneres se montan en un robot y en lugar de controlarse con la mano, se controlan directamente con señales, ¿verdad? Por un cable. Equipos de fotogrametría para aumentar la precisión de todos nuestros escáneres en piezas muy grandes. Y equipo de palpado, similar a lo que haríamos con una CMM o con los brazos, pero en un equipo que es portátil, digamos, es como un brazo, pero sin el brazo, ¿verdad? Es el puro palpador que traemos en la mano. Un poquito aquí hablando de todos los softwares con los que somos compatibles en un momento dado. Y aquí haciendo referencia a lo que les mencionaba, normalmente pensamos en equipos de medición que hay en la mayoría de las fábricas y pues lo primero es una CMM, ¿verdad? Que es lo más común. Son equipos muy caros, muy exactos en el laboratorio. Y digo laboratorio porque cero portabilidad, ¿verdad? Toda la pieza que quieras medir la tienes que llevar al laboratorio, no puedes llevar la CMM a ningún otro lado. Entonces, la facilidad de uso, pues, digamos que más o menos, porque pues hay que hacer un programa, hay que medir por puntos, luego interpretar esos reportes, etcétera.
Luego tenemos ya lo que llamamos segunda generación de equipos de medición, los brazos, que también son muy conocidos, ¿verdad? Con un costo un poco menor que las MMs, mayor portabilidad, y la tercera generación son equipos de escaneo, de escaneo 3D, donde el costo es todavía más competitivo, son mucho más portátiles, y con mejoras en la exactitud y precisión, ¿verdad? Al ratito vamos a ver por qué me refiero que es más portátil que un brazo. Normalmente los brazos los vemos que pues con su maleta y todo, pero pueden medir en campo, ¿verdad? Pueden medir en campo, pero con ciertas restricciones. Los brazos, por ejemplo, no pueden estar midiendo si la pieza se está moviendo o si de repente hay una prensa ahí funcionando al lado. Los brazos no pueden medir con vibraciones. Ahorita vamos a ver que los escáneres, al menos los de Craform, tienen algo que se llama True Accuracy, que nos va a permitir medir aún en condiciones inestables de la pieza. Voy a detener ahí el video. Era un poquito para que vieran el video de cómo funciona el equipo. No voy a seguir con toda la presentación, vamos a más bien a verlo cómo funciona, ¿verdad? Que es más que nada el tema de la sesión del día de hoy. Si alguien después necesita cualquier información, pues con gusto pueden pedirme, la verdad. Déjenme, voy a cerrar esta ventana y voy a compartir la pantalla de escaneo. Entonces aquí, ¿me pueden confirmar si ven la cámara de lo que yo estoy haciendo y también la pantalla del software? Para ver si al mismo tiempo podemos ver cómo es el proceso de escaneo y que lo vean en tiempo real en la pantalla. Sí se ve la pantalla. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer ahorita es el escaneo de esta pieza. Si se fijan, el escáner, como veíamos más o menos ahí en el video, el escáner es el Handyscan, va a proyectar 11 cruces láser azules por aquí y estas dos cámaras van a captar cómo se deforma esa línea sobre las superficies de la pieza. Y con ese barrido que vamos haciendo sobre la pieza, nos va generando miles de puntos al instante. Esos puntos va a ser como las mediciones puntuales sobre toda la pieza. Este equipo preparamos las piezas poniéndole estas etiquetas. Y eso lo que me va a permitir es que si la pieza se mueve durante el escáner sabe y compensa. Entonces voy a iniciar el proceso de escaneo. Voy a tener mi pieza aquí y inicio
Déjenme ajusto acá, perdón. Iniciar escaneo y prendo el láser y ahí es prácticamente ir pasando las cruces a través de toda la pieza. Es como en la pantalla se ve como si fuéramos pintándola con un aerosol, ¿verdad? Entonces es cuestión de irlo pasando a través de toda la pieza para cortar toda la geometría que necesite en un momento dado. Y ese es el proceso de escaneo. Okay. Ahí le digo OK con eso. Y aquí le puedo decir que quite todo lo que no es parte de la pieza. Entonces, si se fijan, este es el proceso de escaneo. El escaneo normalmente es lo más sencillo del proceso de ingeniería inversa. Ajá, aquí a lo mejor veo que hay ciertas zonas que me faltó escanear. En cualquier momento yo puedo decirle OK, continúo escaneando y agregar esas zonas. Entonces, fijo cuáles serán las zonas. Y las agrego. Ok, entonces ese es el proceso de escaneo. Déjenme quito otra vez todo lo que no me sirve. Ahorita, para el ejercicio, aunque esta pieza se escanea muy rápido, generar el modelo 3D de eso, pues no sería tan rápido como para el tiempo que tenemos aquí en la sesión, ¿verdad? Entonces, para un ejemplo más rápido, ahorita lo que vamos a trabajar es esta pieza, que tiene menos entidades, ¿verdad? La ingeniería inversa te permite generar el modelo 3D de un objeto más rápido que si lo tuvieras que modelar tú solo desde dibujos o desde medidas manuales, pero a fin de cuentas toma tiempo de modelación, ¿verdad? Más rápido, pero toma su tiempo. Entonces, normalmente decimos que acortamos el tiempo de modelación a 1/3 de lo que me tomaría modelarlo de forma tradicional. Pero eso quiere decir que, pues, si esa pieza a lo mejor nos toma 2 días, pues nos va a tomar unas 8 horas, ¿verdad? Lo cual, como quiera, como les decía, es más de lo que tenemos ahorita para la presentación. Entonces, ahorita voy a borrar esto. Y voy a hacer el escaneo de esta pieza. Esta sí la vamos a hacer la modelación más rápido. Esta pieza, para no colocarle etiquetas como es pequeña, más bien las etiquetas las tengo colocadas acá en esta mesa. Entonces, el escáner le sirve igual estas etiquetas alrededor de la pieza que habérselas puesto sobre la misma. Entonces, voy a iniciar mi escaneo. Sí.
¿Sí? Ahora, antes que eso, voy a hacer otra cosa para que no me escanee el piso. Voy a escanear primero las puras etiquetas que tengo sobre la mesa, para con esas etiquetas generar un plano y que no me escanee la mesa, que no quiero esa información. Si le digo que haga un plano utilizando 3 de los puntos del piso y que no escanee nada ahí, ¿ok? Entonces ahora sí. En el Handyscan podemos pinchar de las 11 cruces a una sola línea, el cual tiene un escaneo un poquito más lento, pero tiene mayor alcance, sobre todo en zonas estrechas, en zonas profundas. Entonces, así como este agujero, si se fijan, alcanzo a escanear más profundo utilizando un solo láser. Okay. Y termino mi escaneo, le voy a decir esto es información suficiente. Y le digo, quita todo lo que no necesito, lo que tenía yo acá alrededor del escáner. Todo ahorita es una previsualización, por eso se ve así medio en algunos lados como pixeleado. Ya que finalizo, ya tengo ahora sí un mejor modelo. Este ya es mi malla escaneado, listo. Parece geometría, pero si ponemos una vista como de alambre, de wireframe, nos vamos a dar cuenta que realmente son miles de puntos unidos por un triángulo, ¿verdad? Entonces esto, pues todavía no es geometría como nos gustaría tenerlo, ¿verdad? Que fuera un plano, una esfera, cilindros, todavía no es esa información que nos sirve para una simulación o para un CAM, etcétera. Bueno, probablemente para una simulación igual y sí, pero para muchas aplicaciones vamos a requerir geometría, ¿verdad? Entonces, aquí ya simplemente le daríamos exportar malla y la vamos a exportar como una malla STL. Tenemos varios formatos, pero todos son de mallas, todos son triángulos y puntos. Y entonces, déjenme, voy a cerrar el programa. Ese programa se llamaba VX Elements, que es el software utilizado por Creaform para realizar sus escaneos. Y entonces, ahorita voy a abrir este video. En este video ya hicimos la ingeniería inversa, para no estarlo haciendo ahorita y estar platicando al mismo tiempo, pero básicamente es un video hecho dentro de SolidWorks, y dentro de SolidWorks instalamos este plugin que corre dentro del mismo, que se llama Geomagic para SolidWorks, que nos agrega todas estas herramientas que me sirven para trabajar con este tipo de archivos, con mallas de escaneo. Entonces,
Aquí el primer paso es realizar la importación de la malla. Es la malla que teníamos del escaneo. Tiene una herramienta que se llama regiones. Cuando la corremos, el software trata de identificar la geometría que tiene esa malla, ¿verdad? Entonces, si se fijan, separa por colores lo que identifica como un plano, como conos, más o menos trata de identificar y de generar regiones de geometría diferente. Ajá. Aquí lo que estamos haciendo es generar unos planos utilizando estas superficies y generamos los planos porque ahorita el escaneo está como en un eje desconocido. Ajá. Entonces, entre esos planos vamos a generar una línea y eso lo que vamos a hacer es para alinearnos con el eje de coordenadas con el eje de coordenadas de trabajo, ¿verdad? Entonces, generamos ya estas dos líneas y vamos a generar un punto en la intersección para que ese sea nuestro origen. Entonces, ahí ya tenemos las entidades que vamos a utilizar. Vamos al comando de orientar y seleccionamos el punto como el origen y luego vamos a identificarle cada una de las líneas que queremos que sea nuestro X o nuestro y el plano el plano de abajo lo vamos a utilizar como el Z. Ajá. Entonces aquí ya le vamos a dar que sí. Y si se fijan, ahora sí ya estamos alineados con respecto al origen, ¿verdad? Ese es siempre el primer paso, la alineación de nuestra malla al origen de trabajo. Ahora vamos a decirle, aquí es como modelación, pero a partir del objeto. Entonces le decimos es una extrusión utilizando estas 4 caras y que inicie desde el plano de abajo. Ajá. Entonces el plugin en automático me genera el sketch. Yo le puedo decir que me calcule el ángulo de salida, definido por las caras. Le digo que OK y me genera mi primera extrusión. De ahí vamos a empezar a hacerle una serie de cortes. Bueno, primero vamos a definir el plano del siguiente corte. OK. Y le vamos a decir que vamos a hacer otra extrusión utilizando esa cara, la lateral. Ajá. Y le vamos a definir que nuestro plano de trabajo, el que habíamos creado, y que sea un corte sobre la pieza. Entonces él, si se fijan ahí, me genera en automático el sketch. Yo le digo que un poco más para que realmente corte todo el sólido. Y ya tenemos ahí nuestra segunda operación. Después vamos a hacer el tercer corte, que es una superficie. Esa superficie no es una extrusión ni en uno ni en el otro sentido, sino es algo que pues es una superficie así media rara. Entonces utilizamos esta herramienta de extraer superficie y el SolidWorks nos va a generar las diferentes curvas de control y la superficie. Ajá. Entonces, y le dijimos que de una vez corte el modelo. Entonces ya tenemos ahí nuestro modelo. Aquí estamos corriendo una herramienta que se llama desviación. Lo que hace es el modelo de lo que yo he hecho el sólido en SolidWorks, lo compara contra el escaneo. Entonces ahí vemos que me muestra en verde la mayoría, excepto los features estos que me faltan, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es cuestión de ir haciendo cada uno de esos elementos. Le voy a decir que sea otra extrusión para hacer estos cortes. A partir de ese plano, de una vez va a generar varios planos para las extrusiones que vamos a hacer. Y ahora sí empezamos con las extrusiones. Ajá. Le decimos que esa cara, el
redondeo, la otra, ajá, ahí me genera el sketch en automático, le digo que un poco más alto para que sí corte. Ok, ahí está el primero, y así nos vamos haciendo los demás cortes, ajá, de la misma forma. Entonces, si se fijan, es como ir modelando, pero en los sketches me los genera el software en automático a partir del escaneo. ¿Qué pasa si yo en un momento dado quisiera que no fuera eso tal cual, lo que está en la pieza? No hay problema, todo esto está quedando paramétrico, entonces ya entraría yo con las mismas herramientas que conocemos de SolidWorks a editar el sketch o los parámetros del feature y hacerlo más grande o moverlo, etcétera, ¿verdad? Aquí la ventaja es que estamos terminando con un modelo paramétrico como si lo hubiéramos hecho desde SolidWorks, solo que los sketches fueron extraídos de la malla. Ajá. Pero en cualquier momento esos sketches que están ligados a la malla, yo le puedo agregar dimensiones y entonces ya lo desligo, pero para hacerlo del tamaño que yo necesite, ¿verdad? O muchas veces, de hecho, lo vamos a hacer porque pues las piezas no son perfectas, ¿verdad? Entonces nosotros, a lo mejor esa pieza dice que mide de ancho 159.98 X milímetros y nosotros sabemos, debe de ser 159, ¿verdad? Entonces vamos cerrando las dimensiones. Aquí esta es otra entidad, le decimos, eso me parece que es una revolución, selecciono las superficies y él en automático me genera el centro de giro y el sketch para hacer la revolución, ¿verdad? Digo, ok. Entonces, todos esos sketches, tanto de extrusiones como de revoluciones o lo de la superficie, lo vamos a poder en un momento dado editar si lo necesitamos, ¿verdad? Tercera resolución. Aquí vamos a hacer otra vez el análisis de desviaciones para ver que lo que hayamos generado de modelo esté bien. Y vamos a ver que ahora sí ya tenemos más partes de la pieza en verde. A lo mejor nos van a faltar por ahí ya nada más los fillets, cosas así, ¿verdad? Ajá, entonces básicamente los fillets son los que nos faltan, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de ingeniería inversa, ajá, hecho en una pieza sencilla ahorita para que se diera el proceso completo, pero para piezas más complicadas, pues simplemente es como la modelación, como les decía, ¿verdad? Va a ser cuestión de ir haciéndole más y más features. Aquí la ventaja es que lo estamos haciendo dentro del mismo SolidWorks que ya conocemos y que a fin de cuentas terminamos con un archivo nativo de SolidWorks que en un momento dado más gente de la empresa puede utilizar, ya sea para modificarlo o para generar algo a partir de eso, ¿verdad? A lo mejor para diseñar un molde o alguna herramienta, algún fixture, etcétera. Ok, entonces aquí voy a pausar. Aquí él seguía haciendo más geometría, era en este caso me lo voy a adelantar para no verlo todo, pero es para hacer un fixture de posicionamiento de esta pieza, ¿verdad? Entonces, porque la pieza que terminamos, pues básicamente ya es un modelo en SolidWorks, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo podemos utilizar para lo que no vayamos a necesitar. Entonces, él diseñó aquí este frame que le sirve para colocar la pieza en esa posición utilizando esas esferas y un pedazo de la superficie. Entonces voy a pausar aquí. Y no sé si quieran, esto era lo que traía con respecto a ingeniería inversa. No sé si quieran, si hay alguna pregunta o algo que
que quieran comentar al respecto del proceso de ingeniería inversa. Pues bueno, muy interesante esta tecnología. Yo creo que una pregunta que yo tengo con respecto a esto es ¿qué tanto nos puede ayudar para hacer inspecciones en campo rápido en lugar de hacer mediciones tradicionales con vernier o con TNM? ¿Esto cómo nos puede ayudar a medir piezas de producción? Ok, perfecto, sí. Pues bueno, hay hacia los dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera hacia la ingeniería inversa, pues no sé, pues vaya, lo que nos ayuda es que lo hace mucho más rápido, ¿verdad? Porque a lo mejor medir esta pieza, aunque es sencilla con el vernier, pues te toma algunos minutos, ¿verdad? Mientras más compleja sea la pieza, pues más tiempo vamos a ahorrar. Pero aquí la ventaja también es que tú, al hacer el escaneo de tu pieza en sitio, con tu cliente en un momento dado, al hacer el escaneo ya tienes toda la información, a diferencia de que si lo haces con vernier, pues a lo mejor tomas las alturas, tomas toda la información que requieres, pero ya hasta que estás en la oficina haciendo el modelo de SolidWorks te das cuenta de que a lo mejor una altura o uno de los diámetros te faltó, y pues ahí es donde luego ya pues te involucra tener que ir otra vez a donde está la pieza, pedirla, y luego si es un molde que está en producción, pues no te lo pueden soltar cualquier día, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí parte de las ventajas es que si dieron el escaneo de una pieza compleja como esta, pues el escaneo normalmente te va a tomar solo unos cuantos minutos, ¿verdad? Y la ventaja, te digo, es que vamos a tener toda la geometría. Ahora, eso fue para la ingeniería inversa. Para la inspección dimensional también, ahí lo vamos a hacer en un software diferente, pero es del mismo Geomagic o PolyWorks, hay diferentes. Ahí básicamente lo que hacemos es importar el modelo 3D de la pieza con el que se mandó a fabricar, importar el escaneo, se alinean utilizando los datos que me pidan en el plano de medición, y así en instantáneo tú le dices compáralo y ya te genera un mapa de desviaciones. Entonces eso ya te permite pues ver cómo está la pieza, si está chueca, si está pandeada, más grande, etcétera. Y también podemos generar un mapa dimensional, ¿verdad? Así como los de la CMM, generar coordenadas, puntos, tolerancias geométricas, etcétera. Entonces me va a servir básicamente para las dos cosas. Al igual que la CMM, a lo mejor para una pieza completa su layout, al principio me va a tomar un ratito hacer el programa, pero la ventaja es que después ya salvas el programa, haces el escaneo, tus 5 minutos o menos que te tome de escanear, corres el programa y en inmediato ya tienes las mediciones o el reporte de la nueva pieza, ¿verdad? Y eso va a aplicar tanto para piezas de producción, pero en un momento dado me puede servir para medir moldes y de esos moldes encontrar su desgaste, si era molde nuevo encontrar que esté bien fabricado. No nada más, normalmente las empresas que solo tienen una CMM, un brazo, miden ciertos puntos sobre el molde y ya con eso lo validan, ¿verdad? Pero radios o superficies complejas, pues eso no lo mide normalmente, ¿verdad? La ventaja del escáner es que te va a medir toda la pieza. Entonces, pues esos son de las ventajas. Entonces, aquí la principal aplicación es, una ventaja es en el área de moldes o de formas un poquito más libres, aquí nos puede ayudar más, ¿no? Por esa misma capacidad de medir superficies y formas, digamos, caprichosas, que con un vernier o con un rey o con instrumentos tradicionales, pues va a ser muy difícil sacar las geometrías, ¿no? Exacto, sí, sí, porque a lo mejor en esta misma pieza que se ve muy sencilla, a lo mejor con la posición de los 3 elementos estos y los agujeros, pues sí lo podemos hacer sin mucho problema, ¿verdad? Pero esta superficie, que no es recta en ninguno de los sentidos,
pues ya estaría más complejo el saber cómo estar, pues cómo generar las curvas de sección que van haciendo, que me van a servir para después hacer la superficie, ¿verdad? Entonces sí, exacto, sobre todo en superficies complejas es donde pues hacer la medición manual no es que no se pueda, pero ya habría que imaginarse cómo hacerlo y con el escáner pues es mucho más sencillo, ¿no? Sí. Pues mira, yo te soy honesto, yo estaba un poquito desactualizado de esta tecnología. Yo cuando la conocí eran equipos casi estacionarios para tomar el escaneo y pues, tenía ciertos requerimientos de iluminación, Claro. tenías que preparar un cuarto, tenías que preparar un fondo. Y yo lo que yo estoy viendo ahorita es que ya es un equipo manual totalmente transportable. Así Algo es. que noté en tu presentación es que, digo, el equipo actual pues, es completamente móvil, lo puedes transportar hacia cualquier lado, eh, pero también me supongo que debe haber equipos más grandes con mayor precisión, ¿no? También, o ya todos esos equipos se sustituyeron por esta tecnología. Pues mira, los equipos de Kraform, lo que pasa es que ha ido evolucionando, ajá, pero este equipo tiene una precisión de 0.02 milímetros. Entonces, pues ya es bastante preciso. La ventaja es que ese 0.02 milímetros es obtenible o vaya, sí, es la precisión de medición, pero en condiciones reales de operación. ¿A qué le llamamos condiciones reales de operación? A no necesitar todo lo que mencionabas ahorita, ¿verdad? No necesitar irnos a un lugar con iluminación, temperatura controlada, etcétera. Estos 0.02 milímetros que va a tener de precisión el Handiscan pueden ser incluso midiendo ahí en la línea de producción con vibraciones, con montacargas pasando, con la iluminación que haya y la temperatura que haya, ¿verdad? Entonces, pues ya son bastante precisos para la mayoría de las aplicaciones, ¿verdad? Sí, una CMM puede ser más precisa, pero pues bueno, no todo lo puedes medir con la CMM, ¿verdad? No, aparte creo que debe ser un poquito más complicado con las bueno, es que en las MM tú ya tienes que tener los puntos exactos donde tú vas a medir y aquí Exacto. realmente tú importas todas las geometrías del modelo. Así es. Sí, generas más información, ¿verdad? En las MM, por ejemplo, si estás midiendo esto y este cilindro lo mides con 6 puntos, pues depende de cuáles 6 puntos agarres. Si mides otros 6 puntos, puede ser que te dé un poquito de diferencia, ¿verdad? Y aquí la ventaja es que cada elemento lo estás generando con miles de puntos, entonces realmente estás captando toda la geometría del elemento a medir, ¿verdad? Entonces, pues sí tiene sus ventajas en un momento dado, ¿no? No, pues bastante impresionante, sobre todo la evolución y la aplicación de esta tecnología. Y creo que está muy interesante el tratamiento que le podemos dar dentro del software de Geomatic para importar operaciones y que sea mucho más fácil manipular en nuestro archivo de SolidWorks estos documentos, ¿no? Así es, sí, manejamos diferentes software de ingeniería inversa, es como le llamamos al software en el que utilizamos para convertirlo en geometría, pero uno de los que más utilizamos es ese, sobre todo porque ya corre dentro del SolidWorks, ¿verdad? Entonces, ya, pues toda la información ya prácticamente es utilizable en cualquiera de las otras aplicaciones de SolidWorks, ¿verdad? Ya no es de que, le paso al cliente un IGES o un STEP y si quiere hacerle una modificación, pues no sé qué tenga que hacer, ¿verdad? Aquí básicamente estás generando un archivo nativo de SolidWorks, entonces, pues es muy bueno este plugin que maneja Geomagic, ¿verdad?